Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. El Padre José Esteban Martínez, Agustino Recoleto de la Parroquia Santa Mónica, ya está con su programa Vidas de Fuego. Y hoy tenemos un tema que también nos hará conocer la historia, la vida, la esencia misma, porque hablaremos de San José. ¿Qué tal, Padre Pepe? Bueno, pues vamos a presentar un santo maravilloso, San José. Si dentro de la escala de santos podemos descubrir primero la Virgen María, ahí tenemos la primera, ¿no? La santa maravillosa que responde siempre al misterio de la salvación de Cristo. Pues el segundo puede ser San José. Por eso hay unas palabras que dice hiperdulía la Virgen María, protodulía San José, el honrarles, el venerarles, el ver su obra maravillosa, ¿no? Y en la vida de la Iglesia, ¿verdad, Jaime? Pues siempre ha habido la presencia de San José, ¿verdad? La presencia de San José a lo largo de la vida de la Iglesia ha sido algo desconcertante y algo contrario de lo acontecido con otros santos. San José, en este sentido histórico, no ha tenido excesiva suerte. ¿Qué pasó con San José? Bueno, vamos a ir descubriendo, a ver cómo... Bueno, quizás primero, inmediatamente de los textos evangélicos del Evangelio, aparecen los evangelios apócrifos, o sea, como que querían conocer más en torno a Jesús, la infancia de Jesús, y bueno, hay, como digo, aparte de los santos evangelios, que aparece San José bien claro, empezaron a aparecer lo que puede ser los libros o los textos apócrifos, ¿no? Iban hablando de San José, que si era viudo, que si era ancianito, que si era... Tantas cosas nos han hablado, ¿no? También los padres de la Iglesia a lo largo de toda la historia van tratando de descubrir un poquito esta figura maravillosa de San José, ¿no? Algunos decían José viejo casado a la fuerza, bueno, otros descubrir distintos detalles, ¿no? Pero vamos a centrarnos ya, yo creo, a los textos del Santo Evangelio, que nos descubran un poquito más esa presencia maravillosa de San José ya en la Biblia. Así que nos centramos en el estudio de San José y vamos a ver San José, el esposo de María, y así iremos descubriendo algunos datos maravillosos de San José. Entonces... interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Adelante. El estudio de San José. Sí. San José, el esposo de María. Tanto Mateo como Lucas explicitan esta condición de San José intencionadamente. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Los dos tienen intención e interés en dejar bien claro que María estaba desposada con José, dos personas bien conocidas. Y sucedió que mientras estaban casados, sin saber nada, José, María, su mujer, aparece embarazada misteriosamente. Ante esta situación, José, el marido, aparentemente engañado por María, como era justo y no quería ponerla en evidencia, piensa en su interior y cavila. ¿Qué hará? Puede tener dos opciones: mandarla apedrear o repudiarla en secreto.
cuando estaba dando vueltas en estos pensamientos en su interior, se le aparece en sueños el ángel del Señor, que le dice: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Ujú. Mire, padre, entonces, Sí. ahí, siguiendo Este relato tan bonito, sí. este relato, ¿no? En Mateo 1, 20, 21, ahí aparece este relato bonito, ¿no? Donde... El anuncio del ángel. Eso sí. Que tiene como finalidad Muy hacerle bien. comprender Sí. precisamente que debía asumir la paternidad legal sobre el niño que María lleva en su seno, cuyo carácter mesiánico viene de esta manera asegurado. Por eso a José se le denomina con el apelativo de Hijo de David, título exclusivo de Jesús. El ángel se dirige a José en su calidad de esposo de María. Mira, aquí tenemos unos datos interesantes, ¿no? Porque en los mismos evangelios nos relatan la genealogía de Jesús. Y aparece que de José hereda todas las profecías en torno a que Jesús iba a ser el Mesías, a que Jesús iba a recibir todo lo que eran las promesas dadas a Abraham, tendrás una gran descendencia, se cumplirá en Jesús, tendrás una tierra, le prometía Dios a Abraham. Bueno, la tierra va a ser ahora el cielo, ¿no? La tierra prometida, el cielo, etcétera. Entonces, y a David, Dios le promete que un hijo de tus entrañas consolidará tu reino para siempre jamás. Un reino que durará para siempre. Y no lo cumplieron ninguno de sus descendientes, vamos a decir, sino solamente en Jesús. Va a ser el que va a instaurar el reino de Dios. Entonces tenemos cómo estas promesas la va a heredar de San José. San José, que es hijo de David, vamos a decir, descendiente de David y también de Abraham. Entonces va a tener ya algo muy maravilloso San José de recoger en sí todas las promesas que Dios había hecho y depositarlas en Jesús. Él va a ser el Padre legal, no el Padre natural, porque fue por obra del Espíritu Santo, sin presencia de varón, el que va a ser concebido en las entrañas de la Virgen María, pero sí José le va a dar esa legalidad, porque lo va a coger como a su hijo. Al ser hijo de María, su esposa, entonces Jesús va a ser su hijo, el que lo va a cuidar, no solamente adoptivo, sino legal. Incluso aparecerá buenos elementos donde el ángel le dirá: ponle el nombre. O sea, quien ponía el nombre era el papá, podemos decir, ¿no? Entonces, José va a asumir la tarea de padre legal, de custodio de esta Sagrada Familia del Niño Dios. ¿Qué te parece? Algo importante, ¿no? Sí, padre, y como podemos ver en las imágenes, ¿no? Ya como la gran familia, ¿no? Eso, muy bien. Las palabras del ángel son la ocasión y el momento para que José ratifique responsablemente su voluntad de seguir unido en matrimonio a María, pero con una particularidad, que María va a ser madre. Aceptar y acoger a María como esposa significa aceptar ser padre de la criatura que lleva en su vientre y que nacerá de ella. Es como una nueva llamada, un volver a escuchar la verdad sobre su propia vocación. Este hombre justo, que en el espíritu de las más nobles tradiciones del pueblo elegido amaba a la Virgen de Nazaret y se había unido a ella con amor esponsal, es llamado nuevamente por Dios a este amor. Vamos a releer el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José. Antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Bien, aquí vamos a decir, así como Dios quiere venir a nuestra historia con la participación de los hombres, le pide a María si quiere ser la madre de Dios, a José que cuide de la Sagrada Familia, que sea padre legal, y cómo respeta la libertad, aquí siempre respeta, y cómo en este caso la Virgen María responde: aquí está la servidora del Señor para ser la madre de Dios. Y San José, aunque no dice palabras, pero dice inmediatamente acogió a María, su madre, y al niño, y lo llevó a su casa. Entonces tenemos esta realidad tan bonita de acoger este misterio de Dios que viene a nosotros y cómo ellos realizan muy bien su tarea. María de madre y José de padre legal. Vamos a seguir esta línea conociendo a José, padre de Jesús. Muy bien, me parece que si la Virgen María, el principio de toda la admiración de las virtudes está en que fue la madre de Jesús, y de ahí se derivará todo, o sea, lo que es haber nacido en gracia de Dios, concebida inmaculada, sin pecado, como María es reconocida por su obra maravillosa de servicio a esa maternidad y hasta su culmen de su asunción al cielo. Y el principio está en la maternidad, ¿no? Porque iba a ser, es elegida para ser la madre de Dios. San José también, vamos a analizarlo todo desde su paternidad, la tarea que tuvo de ser el padre de familia de esa Sagrada Familia de María y Jesús. Adelante, pues, entonces. La disponibilidad de José, semejante a la de María, nos da pie para añadir que, al igual que María quedó constituida Madre de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, sin concurso de varón, al aceptar libre y responsablemente: hágase en mí según tu palabra. Las palabras de Dios por medio del ángel, en que le dice que va a concebir en su seno y dar a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Jesús. De igual modo, José queda constituido por voluntad de Dios, sin intervenir carnalmente en la generación de su hijo, en padre de Jesús, cuando aceptó libre y responsablemente recibir a María encinta en su casa. José no respondió con palabras al mensaje del ángel como hiciera María. Es el santo del silencio, pero hizo como le había mandado el mensajero de Dios y quedó constituido padre de Jesús con todas las consecuencias. Qué bonito, ¿no? Podemos decir que no solamente es una adopción, vamos a decir, adopta ser el papá de Jesús, sino es mucho más, ¿no? Es acogerlo mediante el ejercicio de derecho paterno, poner el nombre del niño, y al mismo tiempo podemos decir se convierte en padre legal, y como padre, y todo papá de la tierra, atención, todo papá se convierte también en aquel que hace presente la paternidad de Dios aquí en la tierra. O sea, cada papá colabora con Dios en la paternidad, ¿no? Dios Padre Eterno es el que engendra y colaborando con los padres aquí en la tierra. En este caso, el Padre Eterno ha engendrado desde toda la eternidad la naturaleza divina, y ahora lo confía a San José la misión de ser en la tierra su vicario, y por esto tuvo que poner en él todo el amor infinito que tenía como padre, colaborador de este gran misterio, podemos decir, y maravillosamente lo realizó.
En el corazón de José el Señor puso un grado excepcional los sentimientos paternales. Los sentimientos de padre no son fruto solamente de unas relaciones biológicas de dos personas, sino un don y una gracia de Dios. Y Dios da la gracia conforme al cometido, a la misión que encomienda a cada persona. Es necesario recordar que José tuvo hacia Jesús, por don especial del cielo, todo aquel amor natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón de un padre puede conocer. Con la potestad paternal sobre Jesús, Dios ha otorgado también a José un amor correspondiente. El Evangelio recuerda algunos momentos de ese amor y solicitud del Santo Patriarca en todo momento en la vida de Jesús. Bien, entonces ya hemos analizado esta parte de paternidad. Ahora pasamos, ¿qué te parece si pasamos a otro temita interesante? En la Biblia habla de San José como el varón justo. A ver, ¿qué te parece, Jaime? Vamos. Mateo, o el Espíritu Santo por Mateo, nos ofrece el retrato moral y espiritual de San José, el esposo de María y el padre de Jesús, diciendo: José siendo justo, aunque esta afirmación la hace Mateo al descubrir José a su mujer embarazada. La afirmación es de carácter general y global. San José es un varón justo, teniendo en cuenta los muchos textos de los salmos, especialmente de algunos profetas y de los libros sapienciales, en los que se alinea o paraleliza la justicia de Dios con misericordia, fidelidad, bondad, gracia, amor y desde Dios la justicia de los hombres. Esto aplicado a José significa el hombre recto y sincero que acoge y actúa el plan de Dios con misericordia y bondad y ama a los hombres y busca salvar al prójimo. ¿Qué te parece? Lo aplica justamente San José, lo define como el justo en un momento muy importante. Es el momento donde José, que estaba comprometido con María, pero no vivían juntos todavía, eran esposos, o sea, habían tenido un compromiso de esposos, pero todavía no lo había llevado hasta su casa. Entonces, como José comienza a darse cuenta que María está embarazada. Él no conocía todavía todo lo que había ocurrido, ¿no? Y le llama el justo. La justicia, en este caso, al ver que está embarazada María, podía haber optado, uno, por denunciarla públicamente. Está esperando un hijo, no es mío, bueno, pues apedrearla, ¿no? Y no optó por ahí. Otro, por no perjudicar a María y a la criaturita, ¿no? Otro podía ser darle un acta de repudio, hacerle un escrito, decir, bueno, como estás embarazada ya, retírate y vete, ya no eres ya mi esposa, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando en hacer esta segunda parte, ¿no? José el justo. Pero, ¿cómo con discreción, con bondad de ánimo, como con reflexión y un equilibrio juicio, opta quizás por esta opción, pero cuando tiene la revelación de Dios a través del ángel, mira, es obra del Espíritu Santo, José el justo acoge esta obra, ¿no? Este misterio tan grande de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de su esposa, ¿no? Y lo acoge con toda la fe, con todo el amor de Dios. Era justo, ¿no? Y quiere hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. Es el concepto también ya de justicia en la Biblia. ¿Cuál es el hombre justo? El que hace la voluntad de Dios, lo que Dios le pide, lo que Dios quiere. Y José lo acogió, este misterio tan grande, ¿no? Que había ocurrido en María y ahora ocurre en él para que lo acoja. Para nosotros, yo creo que dos consecuencias. Uno, la venida del Hijo de Dios a esta tierra, qué bueno que Dios lo hizo por obra del Espíritu Santo, porque era lo normal, era obra de Dios, y de María. O sea,
y para que se viera que era una obra divina, Padre, y no aquí, solamente humana de dos personas, José y María, es una obra de Dios y iba a venir Dios a nuestra tierra. Y por otro lado, cómo se realiza plenamente José como padre legal, acogiendo al hijo que está en las entrañas de María, su esposa, y viendo que Dios le encarga esta tarea de que lo acoja para que toda su paternidad se realice en medio de este niñito que van a nacer, que es el Hijo de Dios. Claro. ¿Qué te parece? Sí, y eso, como dice aquí este texto, es una justicia que se convierte en una virtud de altísima calidad que viene a identificarse con el amor. Es rectitud y pureza de intención de agradar a Dios y a los hombres. Justo equivale a santo, poseedor de todas las virtudes desde el amor, especialmente las que se refieren a hacer el bien y misericordia a los demás, en particular a los oprimidos y más necesitados. Así lo interpreta San Juan Crisóstomo. Justo es un hombre perfecto y cabal delante de Dios. Este es San José. Seguimos en esta historia de San José. De San José. Muy bien, Jaime. Bueno, pues tenemos San José, que vamos a decir toda la escena de la Anunciación de la Virgen María, de José acoger a María, su mujer, llevarla a su casa, ocurrió en Nazaret. Ahora el nacimiento de Jesús va a acontecer en Belén. Para ir a Belén era lejitos, me ha tocado estar recorriendo esos lugares y no era fácil llegar hasta ahí, pero parece que por razones de leyes le obligan a cada uno a ir de donde procedía su familia, y José, descendiente de David, pues va a Belén. Vamos a hablar desde el censo hacia el nacimiento del niño Dios. Adelante. El relato del censo de Quirino, exclusivo del Evangelio de Lucas, presenta problemas reales y serias dificultades con respecto a su autenticidad histórica. Su existencia resulta al menos discutible. La finalidad de Lucas es clara: dar a entender que Jesús tenía que nacer en Belén y que es ciudadano de todo el mundo. San Lucas da importancia a este hecho y resalta la obediencia de José a las órdenes emanadas de la autoridad civil romana competente. Es José, por ser de la estirpe y familia de David, quien sube desde Nazaret a Belén con María, su esposa encinta, para llevar a cabo la importante y significativa tarea de inscribir oficialmente su nombre y el de su hijo Jesús, el hijo de José de Nazaret, y de María, su esposa, en el registro del imperio. Allí quedaron escritos sus nombres: Jesús con José y María. Son ciudadanos de este mundo, sujetos a las leyes e instituciones civiles. Jesús se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, también en el sometimiento a las leyes civiles y laicas. Bien, entonces tenemos un hombre justo que acoge todas las leyes civiles, etcétera. Bueno, pero cuando está llegando a Belén, María también le está llegando el momento de dar a luz a su hijo, ¿no? ¿Cómo pudo atender el recorrido, ¿no?, a María? Ahí se le ve siempre en un burrito que va hacia Belén, etcétera. Pero luego llega a Belén y tiene problemas, ¿no? Que había tanta gente que no hay lugar en la posada. Bueno, vamos a ver cómo ocurre el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de San José. Adelante. Habiendo llegado José y María a Belén, le llegó la hora a María de dar a luz a su hijo. Buscan acogida y posada entre sus familiares y amigos y no se lo dan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Algo insólito, dada la proverbial hospitalidad de aquellos pueblos. Y al no haber para ellos lugar en la posada, encontraron una cueva y allí alumbró María a Jesús. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. José, con María, es testigo privilegiado del nacimiento de Jesús en este mundo, a quien acoge como hijo suyo, en una situación de suma pobreza y anonadamiento, a pesar de ser el Salvador del mundo, como le había revelado el ángel. En calidad de marido, acompaña constantemente a María y en calidad de padre recibe al hijo nacido de su esposa
engendrado por el Espíritu Santo. Qué interesante este detalle. Bueno, como José era carpintero, pues podía transformar seguramente una cueva en donde se refugiaban los animalitos en el mejor hospital, podemos decir, para acoger a un niñito, a su hijito que iba a nacer, ¿no? En un pesebre. Bueno, como era carpintero, ¿cómo arreglaría el pesebre para poder acomodar ahí al niñito recién nacido, ¿no? Pero sobre todo, fíjese en la máxima pobreza, ¿no? Y pensar María y José en su intimidad, dando a luz a su esposa, a su hijo, y que era el Salvador de toda la humanidad. ¿Cómo lo viviría San José, ¿no? Con qué emoción que iba en ese momento a recibir al Hijo de Dios, vamos a decir, que viene a salvar a toda la humanidad. Creo que aquella cuevita de pastores se transformó seguramente en un cielo, y así lo vería después, con la presencia de los pastorcitos, que también fueron anunciados, y de los Reyes Magos. Adelante. Claro, asimismo es testigo de la adoración de los pastores y escucha maravillado, como María, lo que dicen de aquel niño. San Lucas resalta la alegría que llevaron los pastores a la gruta, que expresan en tales términos que José y María se maravillan de lo que oyen. José estaba en pasmo de lo que sentía decir de que aquel niño, hijo suyo. Esta actitud admirativa de pasmo de José ante las maravillas cantadas como forma parte de su personalidad, un aspecto muy importante de su persona y de su sensibilidad. ¿Cómo se maravillará cuando de lo que oiga decir al viejo Simeón del niño presentado en el templo? No se pasma uno de cosas y sentires baladíes y ordinarios, sino ante realidades y decires en algún sentido portentosos y llamativos extraordinarios. Bueno, a los otros días se le circuncisan. ¿Cómo fue la circuncisión? Adelante, Jaime. A los 8 días del nacimiento, el niño era circuncisado. La circuncisión, si no exclusiva del pueblo de Israel, sí tenía una importancia esencial. Era la integración del nacido judío en el pueblo de la elección y en su religión. El no circuncidado no pertenecía al pueblo escogido. El Evangelio no da importancia al hecho de la circuncisión de Jesús. Es notable que Mateo, el evangelista de las comunidades cristianas formadas de judíos convertidos, ni siquiera la mienta. Lucas la menciona, pero como de pasada, poniendo todo el acento en la imposición del nombre. La Iglesia está ya viviendo la nueva religión, el nuevo camino en los que la circuncisión no cuenta para nada. Se trata de una ceremonia ya totalmente superada. En la nueva religión lo que cuenta no es ni la circuncisión ni la no circuncisión, sino la nueva criatura, nacida del bautismo en justicia y santidad. Jesús es el ideal de la nueva criatura. San José no aparece para nada en esta ceremonia de la circuncisión. Y luego que sí aparece es como que le pondrá el nombre de Jesús, indicando que va a ser el Salvador. Cristo Jesús va a salvar a todo el pueblo de sus pecados. Bien. Continuamos con nuestro programa Vidas de Fuego. Bien, Padre José Esteban, estamos avanzando en esta historia y ahora estamos dejando un poquito a José y centrándonos en Jesús. Eso, Jesús, que lo llevaba María y José, a los 40 días más o menos, debe ser presentado en el templo con el rito de purificación de la madre y la presentación del hijo primogénito ante el Señor en el templo. A ver, ¿qué nos cuentas de la presentación del niño Jesús en el templo? En este acto prescrito por la ley, Lucas junta dos leyes del Antiguo Testamento: la de la presentación del primogénito en el templo y la de la purificación de la madre. San José aparece bajo la denominación de sus padres junto con María, que es la que una vez más tiene el protagonismo. Cumplen así el mandato de presentar al primogénito consagrándolo al Señor y dando por él el rescate de los pobres, en memoria de que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto.
Lucas no habla de rescate, sino de un sacrificio de expiación que ofrecen los padres, un par de tórtolas o 2 pichones. Qué maravilla, ¿no? Jesús es presentado por José, por María en el templo ante el Padre. El templo es lugar donde está el Padre Eterno, ¿no? Vamos a decir, donde le devuelven a su hijo ahora con algo especial. Ahora es también verdadero Dios y verdadero hombre, el niñito, ¿no? Pero ¿qué ocurrió ahí en ese momento, no? Aparecen 2 personajes, sí, ancianos. A ver, adelante. Al entrar en el templo, el anciano Simeón, hombre justo y piadoso, tomó al niño en sus brazos y dijo unas palabras proféticas y misteriosas. Su padre, sin nombrarle expresamente, y su madre estaban maravillados de lo que se decía del niño. El anciano los bendijo y luego se dirige a María. Es de notar este protagonismo que da el Evangelio a María, siendo mujer. El ejemplo de Cristo y su enseñanza a este respecto ha penetrado ya en las comunidades cristianas, y María es realmente la protagonista. San José queda como en segundo plano, es el santo silencioso. Aquí el relato bonito, ¿no? Donde se ve a Jesús como luz de las naciones, también va a ser como una bandera discutida, donde unos la cogen y otros que no. ¿Cómo lo viviría San José al escuchar estas cosas de su hijo Jesús, ¿no? Y luego también tenemos que le dice a María, a Simeón, una espada te atravesará el alma, ¿no? ¿Cómo lo vivirían? Y luego Ana también, ¿no? Diciendo, pues es lo que esperábamos, es el Salvador de toda la humanidad. Bien, pero tiene que cuidar una vez más José, el custodio de la Sagrada Familia, evitando que sea martirizado su hijo por ese rey tan malo, ¿no? Que quiere matar a todos los niños, Herodes, y ahí ese viaje a Egipto. A ver, la huida a Egipto. Estemos ante el relato de un hecho estrictamente histórico, se trate de un midrash. O sea, quizás es tomar una catequesis del Antiguo Testamento y aplicarlo para comprender el Nuevo Testamento, ¿no? En este midrash vamos a tener como José, tiene que venir de Egipto, como los hijos lloran porque son martirizados en Egipto, son matados, ¿no? Por el faraón, y ahora como debe hacer el mismo proceso que realizó, vamos a decir, el pueblo de Dios, lo va a hacer José, que es el punto de unión del Antiguo Testamento y del Nuevo, en su hijo Jesús. Jesús va a asumir también esa misma experiencia de Egipto, lo ha vivido también en su propio ser y lo va a vivir con María, esta experiencia. Entonces, como una catequesis que resume la experiencia que hubo en Egipto de sufrimiento, de muerte, y que también ocurrió en tiempo de Jesús, y luego también cómo Jesús va a hacer todo ese proceso con María y José. Pero volvamos ya al siguiente tema, José en la vida oculta de Nazaret. Regresa a Nazaret y vamos a ver cómo se desarrolla la vida de esta Sagrada Familia. Adelante. El Evangelio resume la prolongada vida oculta de Jesús en Nazaret, en una frase que destaca la obediencia y de María. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto, y la madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en edad, sabiduría y gracias ante Dios y los hombres. Significa que Jesús vive en una vida familiar normal en aquella sociedad, si bien con algunas características, fruto de la abundancia de gracia, derrama en aquella familia, como es la importancia que cobra en ella la madre junto al Padre. La Virgen María cuenta como mujer en aquella familia. El Padre no lo es todo. Aquella casa es la casa de la familia, no solo del Padre. Se reparten los derechos. Por eso, la educación y formación humano-religiosa del Hijo es obra de sus padres. En este sentido, está trascendida la situación de cualquier familia judía. San José, además de enseñarle la ley y otros aspectos religiosos y culturales, le enseñó el oficio de carpintero, pues cuando Jesús apareció en la vida pública, se supone que José había muerto ya, le apodan, sin más,
el carpintero, oficio que había heredado de su padre. El hijo de María, San José, conocía la sentencia de los rabinos: el que no enseña a su hijo un oficio, hace de él un ladrón. Así que enseñar bien a los hijos. Y cómo Jesús es identificado como el hijo del carpintero. Y Jesús practicó pues prácticamente 30 años esta experiencia, ¿no? Bien, pero hay una escena curiosa. Todos los años subían al templo, y cuando tenía 12 años Jesús, y ocurrió algo especial en aquel año. Jesús es perdido y hallado en el templo. Adelante, Jaime. En el relato de la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, lo primero que descuella, como en el de la presentación del mismo, es que José y María cumplían con las leyes religiosas de su pueblo, entre las que destaca la subida a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Este año, como Jesús ha cumplido ya la edad prescrita para la obligación del cumplimiento de las fiestas, 12 o 13 años, acompañó a sus padres a Jerusalén desde Nazaret. Subían y volvían en caravanas, juntándose familiares y conocidos para hacer la peregrinación. En este relato de Lucas, el protagonismo lo tiene la Virgen María. En ella, la que se dirige al niño cuando le encuentran en el templo en medio de los doctores, y le da la queja de por qué les dejó, sin decirles nada. José aparece asociado a María. Cuando le encuentran, al cabo de 3 días en el templo, sus padres quedaron sorprendidos otra vez. La sorpresa y pasmo de José, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Estas palabras de la Virgen María indican en toda la realidad que la encarnación pertenece al misterio de la familia de Nazaret. José, que desde el principio aceptó, mediante la obediencia de la fe, su paternidad humana respecto de Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo que mediante la fe se da al hombre, descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. Qué maravilla, ¿no? Y entonces tenemos a San José y a María, que van comprendiendo que todo es un misterio de Dios, que su hijito tiene que dedicarse al Padre, ¿no? Y cómo ellos lo acompañarán todo el tiempo que puedan. Posiblemente murió antes de que Jesús cumpliera 30 años, ha muerto José, por eso también es abogado de la buena muerte, porque fue acompañado su fallecimiento de la Virgen María y de Jesús. Entonces, cómo no, pues también ser abogado. Y también, por ejemplo, San Juan de la Cruz dice de San José: es una mina riquísima de la que siempre podemos arrancar riquezas a base de la fe, de la devoción, del estudio, de esta experiencia mística. Pensemos en las riquezas de San José. Santa Teresa de Jesús también dice que no hay cosa que le haya pedido San José y que no lo haya cumplido. Bueno, podemos decir también que en la Iglesia pues la ha declarado, así como San José cuidó de María y de Jesús, cuida también de los que son Jesús, ¿no? Primero de toda la Iglesia, también de los que van a ser sus ministros, de los seminarios, patrono de tantas cosas, podemos decir, que le pediremos muchos favores a San José. Qué bien, Padre José Esteban Martínez, en Vidas de Fuego. Muy maravillosa bien. Historia que hemos conocido hoy sobre San José. Que San José nos bendiga. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Esteban mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.